Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en la bolilla 4. Nada de desvíos, vamos a ir directo a la estructura técnica del Estado argentino y al blindaje de nuestro orden institucional. El objetivo es que quede absolutamente claro todo lo que hay que conocer profunda y técnicamente sobre los fundamentos jurídicos del poder y su defensa. Nuestra hoja de ruta tiene 6 paradas fundamentales. Vamos a pasar por el Estado y su territorio, la población y la ciudadanía, los derechos constitucionales de los extranjeros, la legitimidad del poder, la defensa del orden democrático y, por último, el rol histórico de la Corte Suprema. Empecemos por la base de todo. Punto número 1. El Estado y su territorio. Para que un Estado exista jurídicamente, necesita 3 elementos dogmáticos, 3 pilares innegociables. Tenemos a la población, que es el factor sociológico y humano, el territorio, que es la base física, y el poder, que es esa capacidad jurídica de imperio. Y ojo acá, porque el territorio exige límites clarísimos. Sin fronteras determinadas, el Estado simplemente no tiene una base cierta donde ejercer su soberanía de forma segura. Ahora, hablando de esta base física, hay una distinción que exige muchísima precisión técnica, porque confundir estos conceptos es un error crítico. El territorio es, literalmente, el contenedor geográfico, nada más. El dominio, en cambio, es el derecho de propiedad patrimonial del Estado sobre las tierras y los recursos. Pero la jurisdicción es otra historia. Es el poder imperativo, la autoridad legal para gobernar en ese lugar. Piénsenlo así. El Estado puede tener la jurisdicción, es decir, el poder de aplicar la ley sobre una zona sin tener el dominio o la propiedad sobre esa tierra. Pasamos al elemento humano. Punto 2. Población, nacionalidad y ciudadanía. ¿Es lo mismo nacionalidad que ciudadanía? Absolutamente no. Y la diferencia radica en la naturaleza del vínculo. La nacionalidad es puramente sociológica, cultural e histórica. Es lo que nos une a una comunidad. La ciudadanía, en cambio, es una investidura estrictamente política. Es esa herramienta jurídica que nos da derechos constitucionales muy específicos, como votar o postularnos a un cargo. Básicamente se puede tener la nacionalidad sin ejercer la ciudadanía, pero es la ciudadanía la que enciende el motor de nuestro sistema representativo. Todo esto tiene un marco legal multidimensional que arranca, por supuesto, con nuestra Constitución Nacional y varias leyes regulatorias. Pero el detalle técnico que marca la diferencia hoy es el impacto de los tratados internacionales de derechos humanos. Desde 1994, estos tratados se integran al orden interno con jerarquía constitucional. Y dentro de todo este sistema normativo, la ciudadanía se puede adquirir de varias formas. De origen por haber nacido en el territorio, por opción para los hijos de argentinos en el exterior o por naturalización, cumpliendo ciertos requisitos legales. Lo que nos lleva a un tema interesantísimo. Punto 3. Derechos constitucionales de extranjeros. El derecho migratorio funciona como un proceso con 4 grandes fases cronológicas. Todo empieza con el ingreso, que es el mero hecho físico de cruzar una frontera. Después pasamos a la admisión, donde las autoridades otorgan una categoría legal provisoria. Si todo avanza, llegamos a la permanencia, que es la residencia formal, temporal o definitiva, y en el extremo opuesto está la expulsión. Y atención, ¿por qué la expulsión nunca puede ser arbitraria? Es un mecanismo de remoción coercitivo que tiene que sujetarse a rajatabla al debido proceso para resguardar los derechos fundamentales. Esta estructura migratoria descansa sobre un mandato constitucional inquebrantable. La igualdad civil absoluta entre extranjeros y nacionales, tal como lo marca el artículo 20 de nuestra Constitución. Para ilustrar esto, es indispensable mencionar un caso histórico, el célebre fallo Repetto de 1988. En este precedente, la Corte Suprema invalidó normas que exigían ser argentino para ejercer la docencia. Así quedó consolidada la doctrina de que cualquier norma que discrimina a un extranjero para el goce de derechos civiles es, por regla general, inconstitucional. Avancemos hacia el ejercicio de la autoridad. Punto 4. Poder, gobierno y legitimidad. En el derecho constitucional contemporáneo, ganar una elección no es un cheque en blanco. Se requieren 2 tipos de legitimidad. Por un lado, la legitimidad de origen, que es llegar al poder siguiendo las vías constitucionales, es decir, mediante elecciones democráticas. Pero por otro lado, para sostener el mando hace falta la legitimidad de ejercicio. Esto significa que el poder debe aplicarse acatando estrictamente la Constitución y los derechos humanos. Una falla en cualquiera de estos 2 frentes anula por completo la validez legal del gobierno. Indisolublemente ligada a la legitimidad de ejercicio aparece la ética pública. Tras la reforma constitucional, la ética en la función pública dejó de ser una mera sugerencia aspiracional para convertirse en un deber constitucional ineludible.
Este mandato obliga a todos los agentes del Estado a actuar con transparencia, honestidad probada y lealtad absoluta a los intereses de la nación, penando con muchísima severidad prácticas oscuras como el enriquecimiento ilícito. Llegamos al mecanismo definitivo de autoconservación. Punto 5. Defensa del orden democrático. ¿Qué pasa cuando el orden institucional legítimo es quebrado por la fuerza? El artículo 36 responde con la máxima severidad institucional, y cito: «Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático». Fin de la cita. Este texto es nuestro escudo definitivo, forjado como respuesta directa a las trágicas décadas de inestabilidad política que sufrió la República. Este escudo no es simplemente declarativo, se estructura materialmente, mediante sanciones durísimas. El artículo 36 fulmina con la nulidad absoluta e insanable cualquier acto de quienes rompen el orden democrático. Sanciona a los responsables con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Además, consagra la imprescriptibilidad de estas acciones, es decir, garantiza que el paso del tiempo jamás borre el delito. Y finalmente, reconoce a la ciudadanía el supremo derecho de resistencia a la opresión en defensa de la ley fundamental. Y para entender de dónde sale este blindaje tan extremo, veamos la historia. Punto 6. La Corte Suprema y los golpes de Estado. El rol de la Corte no siempre fue el de proteger la Constitución. En 1930, tras el derrocamiento de un gobierno legítimo, la Corte emitió una infame acordada que reconoció formalmente al gobierno militar de facto. 13 años después, en 1943, una segunda acordada reafirmó esta misma postura, validando sistemáticamente el quiebre institucional. Recién con la reforma de 1994, al nacer el artículo 36, se desarmó por completo este andamiaje ilegítimo. Técnicamente, el rigor académico nos exige una crítica durísima hacia estas acordadas. La doctrina de los gobiernos de facto que creó la Corte subvirtió la base misma del sistema republicano. Al darle un manto de legalidad a los usurpadores con la excusa de mantener los servicios estatales funcionando, la Corte subordinó la supremacía de la Constitución a la pura lógica de la fuerza bruta, habilitando una inestabilidad crónica. Y todo este desarrollo profundo de la bolilla 4 nos deja con una reflexión final ineludible. Al establecer la nulidad insanable de los actos de fuerza, el artículo 36 no es un simple reproche histórico, es un cerrojo jurídico, diseñado al milímetro para impedir que futuros tribunales repitan los peores errores de nuestro pasado. Hoy, la supremacía constitucional es innegociable. Pero ¿es suficiente este blindaje escrito para garantizar que nuestra historia no se repita nunca más? Esa respuesta dependerá, en última instancia, del compromiso inquebrantable con la democracia y de la firmeza de nuestras instituciones.